Preside este evento, entrega de tarjetas Pensión Mujeres Bienestar, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Le acompañan el gobernador constitucional del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. La secretaria de las Mujeres, Itlali Hernández Mora. La derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, Agustina Gijarda Viedma. La derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, Cira Antonia Alarcón Rebollo. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteba Medina. El coordinador general de programas para el bienestar, Carlos Torres Rosas. La derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, Elfega Sánchez Cruz. La derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, Juana Vega Hernández. El presidente municipal de Putla Villa de Guerrero, Próspero Francisco Cruz Ricardo. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Oaxaca, ingeniero Salomón Jara Cruz. Muchas gracias. Muy buenas tardes, amigas, amigos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, bienvenida a Putla Villa de Guerrero, tesoro oaxaqueño de la Sierra Madre del Sur, donde el sol abraza la calidez de su gente y la riqueza de sus tradiciones. Es un honor poder recibirla como la primera mujer en ocupar la presidencia de México, hecho histórico que simboliza el avance de nuestra democracia y el reconocimiento del liderazgo de las mujeres. Bienvenida, presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Usted es una verdadera representante de la continuidad de la esperanza y de la transformación que anhela nuestro pueblo. Su presencia aquí no solo nos inspira, sino que es testimonio vivo de la consolidación de un México más justo y equitativo. Amigas y amigos de Putla Villa de Guerrero, hoy es un día de júbilo para hombres y mujeres. En este marco quiero reconocer las palabras de la maestra revolucionaria mexicana Dolores Jiménez Muro, quien dijo: es tiempo de que las mujeres mexicanas reconozcan que sus derechos y obligaciones van más allá del hogar. Por siglos, el machismo y la discriminación fueron parte de la realidad de las mexicanas. Hoy, con voluntades y acciones firmes en el proyecto de la Cuarta Transformación, estamos rompiendo los esquemas que impedían a las mujeres ser partícipes activas de la comunidad y nos hemos comprometido a saldar esa deuda. Doctora Claudia, bienvenida a Oaxaca, bienvenida a Putla, a la Sierra Sur. Muchas gracias a todas y a todos.
A continuación, hace uso de la palabra la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. Gracias, buenas noches a todas, a todos. Me da mucho gusto estar aquí en Putla acompañando a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, al gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara, y a todas y todos mis compañeros. Decirles de manera muy rápida que para mí ha sido un honor poder acompañar a la presidenta en estas entregas del apoyo Mujeres Bienestar, porque cada mujer es una historia totalmente distinta y quisiera compartirles muy breve a ustedes, a la presidenta, la historia que me contó en uno de estos viajes y giras, una mujer que me contaba que vivió 30 años de violencia con su esposo, 10 años prácticamente sin recibir ni un solo peso en su casa, y que ella y su hijo mayor sacaron adelante a sus 3 hijos menores, todos ahora son profesionistas, y me contaba que esta pensión era muy importante para ella porque significaba un reconocimiento a esa historia de vida, a esa lucha que ella dio junto con su hijo para sacar adelante a sus otros hijos. Y me contaba que su hermana, que se fue a Estados Unidos, le ayudó para poner un pequeño negocio, un negocio de refacciones, porque ella aprendió de su exesposo que tenía un taller mecánico y hoy está saliendo adelante gracias al apoyo de su hermana, que es migrante, al apoyo de su hijo mayor, que se sacrificó para que sus otros 3 hijos salieran adelante y tuvieran una carrera. Y esta historia es una historia que seguramente se repite para muchas mujeres y por eso es muy importante decirles que esta tarjeta, este apoyo Mujeres Bienestar, ese reconocimiento a la historia de todas las mujeres en este país que llegan a cierta edad con muchísimas anécdotas, con muchísimas historias de lucha, pero con el orgullo de haber sacado adelante a su comunidad, a su familia, a sus hijas y a sus hijos. Y decirles que la presidenta Claudia Sheinbaum llegó para seguir transformando este país y que cuando hablamos de transformación, hablamos de que las cosas mejoren. Y por eso es muy importante el reconocimiento a las mujeres, porque queremos que las mujeres cambien y mejoren su vida, que las niñas, las adolescentes tengan una mejor vida que la que quizás tuvimos nosotras, nuestras madres o nuestras abuelas. Y queremos también decirles a los hombres que en tiempos de mujeres están convocados a que podamos vivir de manera distinta, con respeto, con mayor reconocimiento al papel de las mujeres en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Y este segundo piso de la Cuarta Transformación cuenta con la presidenta Claudia Sheinbaum, que no dejará nunca sola a ninguna mujer, ni en Putla, ni en Oaxaca, ni en México, y por eso esta tarjeta, esta pensión, se la merecen y es un alto reconocimiento para ustedes. Que vivan las mujeres y que viva el segundo piso de la Cuarta Transformación. Solicitamos respetuosamente la palabra a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Claro que sí. Con el permiso de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, agradezco y saludo al gobernador del estado de Oaxaca, a mis compañeras y compañeros de gabinete que el día de hoy acompañan esta gira de la presidenta de México en esta región del estado. Les agradecemos que, como siempre, nos reciben con sus brazos abiertos, especialmente el día de hoy, nuestras mujeres de la Sierra Sur. Es un honor estar aquí y encontrarnos con el pueblo mixteco, triqui y amuzgo, quienes han mantenido y preservado la cultura y la profunda conexión con la madre tierra que nunca han dejado que se pierda. Aquí quiero decirles que deben de estar orgullosas y orgullosos porque el proyecto de nación de la Cuarta Transformación se ha nutrido de las enseñanzas de los pueblos originarios.
el espíritu comunitario, el respeto a la naturaleza y la búsqueda de la armonía, el ejemplo que ustedes nos han dado ha constituido una base muy importante del proyecto con el que hoy se gobierna. Por eso el día de hoy venimos aquí a seguir construyendo una patria distinta. Cuando hablamos del segundo piso de la Cuarta Transformación, hablamos de ampliar los derechos de los hombres y las mujeres. Pero hoy especialmente, como aquí lo ha dicho mi compañera, la secretaria de las Mujeres, mi compañera muy querida, Citlali, venimos a rendir homenaje y reconocimiento a todas las mujeres que han dado su vida entera por su familia, por su comunidad y por su país. Y esto no hubiera sido posible si no tuviéramos a la primer mujer presidenta de México. Cuando nuestra presidenta afirma que no llega sola, que llegamos todas, es que hay un reconocimiento a nuestras madres y a nuestras abuelas que han abierto el camino, a nosotras que venimos detrás. Y también me da mucho gusto informarles que el día de hoy se suman a 50,000 oaxaqueñas que van a recibir su pensión de Mujeres Bienestar. Aquí en Oaxaca, 1,600,000 derechohabientes ya reciben una pensión, una beca, un apoyo, el programa de Sembrando Vida. Muchos otros programas que han constituido el primer piso de la Cuarta Transformación que ha convertido estos programas en derechos. Así que el día de hoy pueden estar orgullosas porque su camino ha tenido un resultado y porque llevar a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum al primer lugar de nuestro país ha significado el cambio para nosotras. También se comprometió nuestra presidenta a nuevos programas. Por eso los niños de secundaria hoy recibirán una beca universal, la beca Rita Cetina. Y el programa Salud Casa por Casa ya ha visitado a casi 6 millones de familias donde viven adultos mayores y personas con discapacidad para preguntarles sobre su estado de salud. Y a partir de febrero, más de 22,000 médicos, médicas, enfermeras y enfermeros visitarán a estos derechohabientes en su domicilio para darles una consulta médica ahí en donde viven. Es tiempo de mujeres y es tiempo de continuar la transformación. Por eso el día de hoy nos da mucho gusto estar aquí en Putla, en la Sierra Sur de Oaxaca, siguiendo lo que hemos construido. El ideal que nos guía, que por el bien de todos, primero los pobres. Muchísimas gracias. Procedemos con la entrega de tarjetas a derechohabientes del programa Pensión Mujeres Bienestar a cargo de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y reciben la derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, Agustina Quijada Viedma. La derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, Cira Antonia Alarcón Rebollo. La derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, Elfega Sánchez Cruz. Por favor, ocupen sus lugares.
A continuación hace uso de la palabra la derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, Juana Vega Hernández. Malu naria nehtui tiang na gawi ko jigruwa jeshi ni nerwa yo makani ni na gawi ti tara dia nehtui gizi goyo nakani go sunturuwa ni weda ni gawi do ni kunni de do Muy buenas noches a tíos, tías, primas, primos, sobrinos. En nombre del público en general, en nombre de las mujeres mayores, adultas, vengo a dar agradecimiento a la presidenta. Estimada Presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, distinguidas personalidades que la acompañan. Hoy es un día muy especial para las mujeres triquis porque nos honran con su presencia en esta región sureste de Oaxaca, ya que está cumpliendo una labor muy noble de entrega de las tarjetas bienestar para las mujeres adultas mayores. En agradecimiento por el cuidado a los hijos, a la familia y a las labores del hogar, en servicio a la comunidad y en el campo, y que en muy pocas ocasiones somos reconocidas con este apoyo económico, que el día de hoy se hace realidad. Sabemos que en la actualidad ya no alcanza para sufragar todos los gastos, en razón que a la canasta básica ha tenido un aumento que sangra la economía de las familias de zonas de alta marginación, por lo que nuestro agradecimiento es infinito. Es infinito a nombre de todas las mujeres indígenas, triquis y de todas las mujeres del estado de Oaxaca, y nos sentimos muy orgullosas de usted por ser la primera presidenta de México. Como ha dicho usted, no llegó sola, llegamos todas las mujeres de la región, triqui, mixtecas, amusgo, tacuates y todas las mujeres de Putla y Oaxaca. Pido a usted de la manera más atenta para que voltee en el sector salud de este distrito de Putla, Villa de Guerrero, ya que se encuentra un poco abandonado, muy abandonado.
por todo lo que hace por nosotras. En gratitud termino mi intervención pidiendo un fuerte aplauso para la presidenta y que no se olvide de las mujeres. Gracias. Todo público. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenas noches. Me da gusto estar en Putla con todas y todos ustedes. Salimos muy temprano de Guajuapan, venimos desde allá temprano, después estuvimos en Santiago, Juztlahuaca, y nos fueron parando en todo el camino. Nos paramos como 50 veces. Por eso llegamos un poquito tarde. Pero la verdad llego con el corazón así vibrando de cariño, de amor por este pueblo maravilloso de Oaxaca. Generoso, fraterno. Este año, ¿saben a quién se lo dedicamos? Es el año de la mujer indígena. Nunca antes en la historia de México se había dedicado un año a la mujer indígena. Y es que nuestro movimiento, ustedes saben, nació con un gran liderazgo, con millones de mexicanos y mexicanas que luchamos junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde aquí le enviamos un saludo allá en su casa en Palenque. Y nuestro movimiento, que llegó en 2018 a la presidencia de la República y que continúa en 2024 al 2030, tiene un pensamiento que lo arropa. A ese pensamiento le llamamos el humanismo mexicano. ¿De dónde surge el humanismo mexicano? Porque nuestro movimiento no viene de otros países, viene de aquí, de la fuerza de México. El humanismo mexicano tiene dos grandes pilares. Un pilar que se manifiesta aquí en Oaxaca y en todo el país es el de los pueblos originarios de México, de las grandes civilizaciones que vienen de hace cientos y cientos de años, que hicieron este territorio con sus lenguas, sus costumbres, su historia. No solamente de las civilizaciones de antes de que llegaran los españoles, sino de los pueblos de hoy, de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. El otro gran pilar del humanismo mexicano es la historia a partir de la independencia de México. Esa historia que tiene más de 200 años y que tiene 4 transformaciones. La primera transformación, la independencia de México. Cuando México se separa de la corona española. En 2024 se cumplieron 200 años de la primera Constitución de la República y del primer presidente Guadalupe Victoria. La segunda transformación, ¿cuál es la segunda? A ver aquí a los diputados. La reforma. ¿Quién es el gran exponente de la reforma? Benito Juárez García, un indígena zapoteco de Oaxaca,
que llevó a su país, a la patria, algo completamente distinto. No solamente separó la Iglesia del Estado, hizo un Estado civil y permitió que hubiera libertad en la religión, sino que también hizo la segunda independencia de México, porque a México lo invadieron los franceses a mediados del siglo XIX. Y Benito Juárez logró, junto con su pueblo, la segunda independencia. Esa es la segunda transformación. La tercera transformación, la Revolución Mexicana, la primera revolución social del siglo XX. Y la cuarta transformación, la que inició en 2018 con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es la diferencia entre estas transformaciones? La independencia, la reforma, la revolución fueron violentas, hubo guerra en nuestro país. Pero la cuarta transformación fue pacífica. Decidió el pueblo de México por la vía electoral, votando en las urnas, que quería que México cambiara. ¿Y cuál fue lo principal de esa transformación? Que se separó el poder político del poder económico. El gobierno de México hoy le sirve al pueblo de México, no solo a unos cuantos como era en el pasado neoliberal. Esa es la transformación más profunda. Así que el humanismo mexicano tiene esos dos grandes cimientos. Y este año lo dedicamos a uno de los cimientos, a uno de los pilares. El pilar de la mujer indígena, de las mujeres indígenas de México. ¿Por qué a las mujeres indígenas? Pues porque hoy estamos viviendo la segunda etapa de la transformación. Le llamamos el segundo piso de la transformación, porque se pusieron los cimientos, el primer piso, y ahora entre todas y todos estamos construyendo el segundo piso. Y ese segundo piso, en 2024 el pueblo de Oaxaca, el pueblo de México dijo, queremos que siga la transformación, no queremos que regresen los gobiernos del pasado, el pasado neoliberal, la corrupción, ya no queremos que eso regrese. Pero también dijo otra cosa, queremos que siga la transformación y es tiempo de las mujeres mexicanas, tiempo de mujeres mexicanas. Eso fue lo que dijo el pueblo de México, con 36 millones de votos, el 60% de la votación. Por eso, el primer año de nuestro gobierno lo dedicamos a la mujer, pero en particular a la mujer indígena, que es el origen de México, quienes dan la cultura, la lengua, la historia. Es la verdad profunda de nuestro país. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Este momento es muy especial porque damos continuidad a la transformación. Seguimos una máxima, que es la máxima del humanismo mexicano, que dice, por el bien de todos, primero los pobres. Eso es lo que es la transformación de México. Esa es la verdad profunda. Primero los pobres y las pobres, exactamente. Mujeres y hombres de México. Eso no va a cambiar. Inició con el presidente López Obrador y continúa con nosotros en la presidencia. El otro principio es que, fíjense, es una frase de Juárez, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que los mexicanos pagan con sus impuestos, que es el presupuesto público, todo eso se le regresa al pueblo, nada de quedarse en el bolsillo de nadie. Se le regresa al pueblo en programas, en beneficios, en derechos y en obras públicas. Y los gobernantes a vivir en la justa medianía,
que quede ya en el pasado aquellos que llegaban a un puesto de elección popular y se enriquecían. No, eso ya no. El dinero del pueblo es del pueblo de México, de nadie más. Y lo tercero, que es también igual de importante, con el pueblo todo, sin el pueblo. Fíjense qué importante lo que va a pasar este año. En 2025, por primera vez en la historia de México, y quizá del mundo, por primera vez, las y los mexicanos vamos a elegir por voto popular a los jueces, a los magistrados y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me dijeron a mí, es que está haciendo un gobierno autoritario. Ya ven, los que luego escriben en el periódico o hablan en la televisión o en la radio, decían, es que la presidenta está llevando a México al autoritarismo, que quiere decir que no hay democracia, que hay represión. Y yo pregunté, bueno, si están hablando, si están diciendo tantas cosas, pues hay libertad de expresión. Pero además, ¿cómo va a ser autoritario que el pueblo elija al Poder Judicial? Democracia quiere decir el gobierno del pueblo. Así que ahora las y los mexicanos, así lo dice la Constitución, gracias a nuestros diputados y senadores, gracias a ellos la Constitución dice, se elige por voto popular a la presidenta o al presidente, se elige por voto popular a las y a los gobernadores, se elige por voto popular a las presidencias municipales, se elige por voto popular al Poder Legislativo, diputadas, diputados, senadoras, senadores. Pero también se elige por voto popular al Poder Judicial de la Federación. Eso es la democracia en nuestro país. Eso es la transformación. Eso quiere decir con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Bueno, ¿por qué le damos continuidad también a la transformación? Pues porque continúan todos, absolutamente todos los programas del bienestar. La pensión universal adulto mayor, el apoyo a jóvenes de preparatoria, a personas con discapacidad, el apoyo de fertilizantes gratuitos, el apoyo de producción para el bienestar, programas Sembrando Vida, todos los programas continúan. Pero ahora ya no son programas de bienestar, ahora son derechos constitucionales, porque ya están en la Constitución de la República y ningún presidente va a poderlos quitar. Pero dijimos que era segundo piso de la transformación. Entonces quiere decir que vamos por más, no solamente lo que ya existía con el presidente López Obrador, sino vamos por más. Son 3 programas nuevos. El primero es el apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad, a todas. Ninguna se queda sin su apoyo, este apoyo bimestral que se llama Pensión Mujeres Bienestar. Y aquí los varones, los hombres luego preguntan, ¿y por qué solo a las mujeres? Pues, ¿saben? Les decimos, bueno, debía ser el trabajo del hogar un trabajo conjunto, hombre o mujer, que los dos ayudáramos a cuidar a los hijos, a lavar los trastes, a levantar la casa. Pero la mayor parte de las veces, ¿en quién recae ese trabajo? ¿Quiénes somos las que cuidamos a los niños y a las niñas? ¿Quiénes somos las que estamos pendientes siempre del hogar? ¿Quiénes cuidamos hasta los maridos? Llegamos a los 60 años. Sí sé de lo que les hablo,
porque hay muchas que nada más nos dedicamos al trabajo del hogar, pero hay muchas que nos dedicamos al trabajo del hogar y también trabajamos fuera de la casa. Y los dos son importantes, igual de importantes. Bueno, llegamos a los 60 años, yo ya tengo 62, y los hijos ya están grandes, ya hicieron su vida, ya tienen familia, ya los crecimos, y ahora ¿quién cuidamos? Seguimos cuidando, ¿verdad? Bueno, ¿quién reconoce ese trabajo de las mujeres? Porque es toda la historia de México. A ver, ¿qué hubiera pasado en la historia de México si no hubiera mujeres que cuidaran a los hijos, que ayudaran en la casa? ¿Verdad? ¿A poco no es importante? Bueno, pues como ahora hay mujer presidenta, vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60, todas tienen su pensión para el bienestar, y al cumplir 65 ya pasan automáticamente a la pensión universal para adulto mayor. Por eso es para las mujeres mexicanas, la pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años. Es de ustedes. Llega una tarjeta del Banco de Bienestar y ahí van a recibir su apoyo, y ustedes deciden para qué lo quieren. Si quieren ayudar a la casa o es para ustedes, para su beneficio. Bueno, ese es el primer programa. El segundo es becas universales a todos los niños y niñas que van a escuela pública. A todas y a todos, nadie se va a quedar sin su beca, todos van a tener la beca, todas las niñas y todos los niños. Vamos a empezar en el 2025 con secundaria, y en el 2026 ya vamos a preescolar y a primaria. En secundaria, en febrero, ya voy. En febrero son las asambleas en las secundarias. Ahí se van a entregar las tarjetas del Banco de Bienestar para que todas las familias que tienen hijos e hijas en secundaria tengan su beca. Van a ser 1,900 pesos más 700 pesos si tienen 2 hijos o 3 hijos, otros 700 pesos. Eso van a recibir para la beca. Bueno, ese es el segundo programa. El tercero se llama Salud Casa por Casa, que consiste en que, ya lo dijo Ariadna, a partir de febrero van a recibir la visita mensual o bimensual de un médico o un enfermero, o enfermera o médica. Y es para los adultos mayores, las adultas mayores, y para las personas con discapacidad. Va a llegar a la puerta, por ejemplo, la enfermera, va a llegar con su mochila que trae estetoscopio, trae para medir el azúcar en la sangre, para medirles la presión, todo el equipamiento. Ahí les va a preguntar si tienen algún problema, y si es necesario, ellas tienen la capacidad, y los médicos, de recetar alguna necesidad si es que hay un padecimiento menor. Y a mediados de este año, junto al Banco de Bienestar, vamos a empezar a instalar farmacias del bienestar para que puedan ir a recoger sus medicamentos gratuitos en las farmacias del bienestar. Ese es para siempre, no crean que los van a visitar una vez. Siempre van a tener la visita cada 2 meses o cada mes, dependiendo de su estado de salud. Y Bienestar con la Secretaría de Salud van a estar revisando todas las necesidades. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Aquí en toda esta zona, lo dije hace un ratito, aquí en toda esta zona trabajó hace tiempo el general Lázaro Cárdenas del Río. Estuvo en la Mixteca, pero también estuvo en la parte baja. Él fue responsable, después de ser presidente,
de una comisión que se llamó Comisión del Río Balsas. En toda la cuenca del río Balsas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, en toda la cuenca estuvo él haciendo muchas cosas. Aquí recuerdan presas, escuelas, clínicas, centros de salud, caminos que se hicieron en la época donde él fue el coordinador del plan del río Balsas, de la cuenca del río Balsas. Pues ahora yo decidí recuperar ese programa y le voy a llamar el Programa General Lázaro Cárdenas del Río, que va a venir a apoyar a toda esta zona. Hoy no está con nosotros, pero quien coordina este programa es su nieto, Lázaro Cárdenas Batel, que hoy lo mandé a hacer otra tarea, por eso no pudo venir, pero él va a estar viniendo junto con todos los secretarios y secretarias a toda esta zona. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, los caminos. No quiero decirles ahora exactamente los caminos con los que vamos a iniciar, porque queremos también consultarlos a ustedes para saber con cuáles caminos vamos a iniciar. Pero vamos a iniciar con los que están pues en más mal estado, que particularmente en toda esta zona pues hay varios caminos, ¿verdad? Pero no es de un año. Van a ser los 6 años, si ustedes quieren que me quede 6 años, pues los 6 años vamos a estar trabajando en toda esta zona para caminos, los principales y lo que llegan a los distintos lugares, a las distintas comunidades. Entonces va a haber caminos, vamos a intervenir los centros de salud y los hospitales, vamos a dar más apoyo. ¿Cómo? Con el programa La Clínica es Nuestra, la vamos a ampliar. En algunos casos de hospitales se llama el Hospital es Nuestro. ¿Qué quiere decir eso? Hay veces que se requiere el mantenimiento menor de un centro de salud o de un hospital y el gobierno es tan burocrático que cuando uno quiere arreglar un hospital, de aquí a que se aprueban los recursos, tienen que pasar por Secretaría de Hacienda y luego que se licita y pasan 4 meses y luego que se asigna y pasan 6 meses y así, y luego a veces ni siquiera cumplen las empresas que se contrataron. Entonces lo que hacemos ahora es, como en la escuela es nuestra, le damos el recurso a la comunidad y la comunidad arregla el hospital o arregla el centro de salud o la clínica. Se hace la asamblea, se decide el comité y el comité de salud entonces arregla el hospital. ¿Les parece que lo hagamos así? Y además el equipo y otras cosas, y va a venir aquí a Putla el director del IMSS Bienestar, porque es importante que sepan esto, ya los centros de salud y los hospitales ya dependen del gobierno federal, con el apoyo del Estado, porque luego a veces le dicen al gobernador, pero depende en realidad del gobierno federal con el apoyo del Estado. Entonces, el coordinador del IMSS Bienestar, que es quien está a cargo de los hospitales, va a venir aquí a Putla, va a venir antes del 15 de febrero para ver el hospital y que pueda revisar con ustedes. ¿Les parece bien? Las escuelas las vamos a arreglar igual, con la escuela es nuestra. Se le da el recurso a la comunidad y la comunidad hace su comité y arregla la escuela, como ya ha venido ocurriendo desde el presidente López Obrador. Entonces va a haber caminos, centros de salud y hospitales, escuelas y otras necesidades que hay en toda esta zona. Además de los programas de bienestar, nuestro objetivo también es crear cooperativas para el apoyo a las artesanas que hacen las bellezas de huipiles que hoy portan en toda esta zona de Oaxaca,
Un aplauso a todas las artesanas. Y otras formas de apoyo. Entonces, este plan se llama Plan General Lázaro Cárdenas del Río y va a estar aquí en Putla y en toda esta zona de Oaxaca. Me dio mucho gusto estar con ustedes, quiero agradecerles. Es tiempo de mujeres, digo yo que no llegué sola a la presidencia. Mal haría yo de pensar que llegamos solos. Nosotros llegamos con un movimiento social, pero además llegamos con todas las mujeres mexicanas, con las de antes, con nuestras ancestras, llegamos con nuestras bisabuelas, nuestras abuelas, llegamos con nuestras madres y también llegamos con las futuras generaciones, llegamos con nuestras hijas y llegamos con nuestras nietas. Todas las mujeres mexicanas deben sentirse presidentas de la República porque están aquí conmigo gobernando el país. Por eso me siento fuerte. Y cierro con esto que es importante. Hoy más que nunca le rendimos homenaje, cariño, amor a las y los migrantes que están en Estados Unidos, que son nuestras heroínas y nuestros héroes. Millones de mexicanos y mexicanas que saben que los apoyamos, que estamos con ellos, pero además los reivindicamos, porque ellos mandan el apoyo a sus familias cuando están allá, pero no solo apoyan la economía de México, sino que son fundamentales para la economía de los Estados Unidos. Estados Unidos es lo que es gracias también a las y a los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera. ¡Que vivan los migrantes! ¡Que viva Putla! ¡Que viva Oaxaca! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde. Muchas gracias.